Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grisón. Kazuo Sakamaki fue un soldado japonés que tuvo el dudoso honor de ser considerado el primer prisionero de guerra del país del sol naciente, capturado durante la Segunda Guerra Mundial. Para él, la guerra solo duró unas pocas horas. Fue apresado la misma mañana del ataque a la base naval norteamericana del Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. El alférez japonés, junto con otro compañero, el oficial técnico Kiyoshi Nagaki, formaban parte de la tripulación del HA-19, un mini submarino del tipo A, de unos 22 metros de eslora, armado con 2 torpedos. El HA-19 era uno de los 5 que tenían como objetivo atacar a la flota del Pacífico estadounidense. Su misión era traspasar las redes antisubmarinas que cerraban la salida de la bahía e infiltrarse en el puerto antes de que comenzase el ataque aéreo. Si una vez dentro descubrían que la flota norteamericana había abandonado la base, tenían que romper el silencio de radio y avisar para que el raid fuera cancelado. Si los buques de guerra seguían allí, lo que tenían que hacer era situarse en el canal de acceso y atacar con sus torpedos a los que tratasen de salir del puerto. Por supuesto, los prioritarios eran los portaaviones. Tras lanzar sus 2 torpedos, tratarían de escapar del puerto para reencontrarse con sus submarinos nodriza, que les estarían esperando en mar abierto. Pero antes de ver el desenlace, pongamos en contexto el uso de los minisubmarinos en el ataque a Pearl Harbor. El uso de los minisubmarinos fue incluido en el último momento en el plan de ataque en contra de la operación del almirante Yamamoto. Se unieron al ataque por culpa del príncipe Hiroyasu Fushimi, que quería que los submarinos tuviesen su porción de gloria. Por supuesto, nadie había dicho a los tripulantes que se trataba de una misión suicida, pero ellos eran conscientes de que sus posibilidades de regresar con vida eran prácticamente nulas. Estaba el riesgo de ser descubiertos y hundidos por los buques y defensas portuarias norteamericanas, lo que acabaría con el factor sorpresa del ataque aéreo. El peligro no estaba solo en el enemigo. A su velocidad máxima de unos 19 nudos, los minisubmarinos podían navegar en la inmersión como mucho unas 2 horas antes de que se agotasen las baterías. Navegando más lentos podrían permanecer sumergidos varias horas más, pero el problema era la falta de aire y los gases tóxicos que desprendían las baterías por el ácido sulfúrico, lo que acabaría matando finalmente a los tripulantes. Así pues, 20 minutos después de las 2 de la madrugada del 7 de diciembre de 1941, los 5 minisubmarinos habían abandonado sus submarinos nodriza a unas 10 millas aproximadamente de Pearl Harbor. Algo más de una hora después, el dragaminas USS Cóndor, que estaba de patrulla antisubmarina a la entrada de la bahía, avistó lo que parecía ser la estela de un periscopio, dirigiéndose hacia la bocana del puerto. El dragaminas alertó entonces al destructor USS Ward, que se encontraba en el canal de acceso a la bahía, preparado para partir en caso de una alarma. El Ward buscó el submarino durante al menos una hora, pero no lo encontró, así que no avisó al mando de la base. Aún así, se quedó patrullando a la entrada del canal apoyado por un hidroavión de reconocimiento PBI Catalina. Hacia las 6:30 de la mañana vieron cómo emergía un pequeño submarino a popa del USS Antares, que regresaba a puerto remolcando un blanco para prácticas de artillería. El minisubmarino pretendía entrar aprovechando la estela del Antares cuando se retiraran las redes antisubmarinas. Avisado al Antares, el Ward disparó sus cañones contra el minisubmarino, alcanzando su torreta, y el submarino comenzó a hundirse. El hidroavión le lanzó varias cargas de profundidad que lo terminó rematando. Los estadounidenses acababan de hundir un submarino enano tipo A, la primera baja japonesa. El Ward informó del hundimiento a la entrada del puerto hacia las 6:45. El ataque aéreo comenzó a las 7, más de una hora después. O sea que más de una hora para poner en estado de alerta a toda la base, pero no se tomaron realmente las debidas medidas con el desastroso resultado que todos conocemos. De los 5 minisubmarinos nipones, al menos 3 de ellos lograron atravesar las redes y entrar en el puerto. 2 de ellos fueron vistos en pleno centro de la base durante el ataque aéreo. En medio del caos que se provocó por los incendios y las explosiones, el USS Curtis avistó uno de ellos en el centro de la rada
que se dirigía además hacia el USS Monaghan. El submarino lanzó un torpedo contra el Curtis, pero falló e impactó contra un muelle. Entonces el barco estadounidense respondió al ataque con una salva de cañonazos que alcanzó al submarino. Además, el USS Monaghan se dirigió hacia él a toda máquina y lo arrolló, lanzando a continuación varias cargas de profundidad para rematar. Cuando el ataque aéreo ya había finalizado, se detectó un tercer submarino fuera del puerto y fue hundido con cargas de profundidad después de que fallase al lanzar sus torpedos contra el crucero USS San Luis. Este sería probablemente el segundo submarino que había sido avistado dentro de la base y que había seguido al San Luis cuando salió a mar abierto después de que los buques estadounidenses recibiesen la orden de abandonar el puerto. De los mini submarinos que participaron en el ataque, 3 fueron hundidos por los estadounidenses y un cuarto nunca fue localizado. El quinto, el HA-19, era tripulado por Sakamaki y su compañero. En las comprobaciones de rutina, antes de dejar el submarino en nodriza, descubrieron que la brújula se les había averiado. Esto realmente era un problema, les impedía orientarse mientras permanecían sumergidos sin la ayuda del periscopio. Aún así, decidieron seguir con la misión y fue uno de los que lograron entrar en la base naval. El submarino navegó a la deriva dentro de la bahía durante varias horas hasta que a última hora del día embarrancó en un arrecife de coral. Los 2 tripulantes sufrían intoxicación por los gases de ácido sulfúrico que generaban las baterías. Abandonaron el sumergible después de activar una carga de explosiva de efecto retardado para destruirlo, pero la carga falló. Esto finalmente permitió a los estadounidenses capturar el submarino, repararlo y reflotarlo y así aprender mucho sobre su diseño y funcionamiento, y después se realizó incluso una gira para recaudar dinero con los bonos de guerra. Sakamaki logró llegar a nado hasta la orilla, pero su compañero Inagaki murió ahogado. Poco después, Sakamaki fue capturado. Permaneció hasta el final de la guerra en un campo de prisioneros de Hawái. Mientras los norteamericanos informaron de su captura, en Japón se mantuvo totalmente en secreto. Mientras sus compañeros de misión muertos durante la incursión se convirtieron en héroes nacionales, Sakamaki cometió el deshonor de permitir que le capturaran con vida y no tendría ningún reconocimiento oficial. No existía para su país. Esto se puede observar en una pintura que mostraba los rostros de todos los tripulantes de los submarinos que atacaron Pearl Harbor. Sakamaki no aparecía entre ellos. Bueno, en 1946 fue liberado y regresó a Japón. A pesar de que en su país se le seguía viendo casi como a un traidor, escribió un libro autobiográfico titulado Primer prisionero de guerra, publicado también en Estados Unidos con el título Yo ataqué Pearl Harbor. En 1991 visitó el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico en Fredericksburg, en Texas, donde se exhibe el HA-19, pudiendo volver a ver de nuevo el minisubmarino que había pilotado en el ataque de Pearl Harbor hacía ya 50 años. Primer prisionero de guerra japonés de la Segunda Guerra Mundial, murió en 1999 a los 81 años de edad. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.